Si tuviéramos que pensar en uno de los temas más complejos que nos tocan a diario y en cuanto en cuestiones prácticas, podemos decir que es nuestras relaciones personales, ¿sí? Nuestras relaciones personales terminan siendo cuestiones difíciles que tenemos que a diario llevarlas a cabo. Constantemente nos relacionamos con distintas personas, ya sea no solamente con nuestro cónyuge, nuestros hijos, sino con parientes, con gente que vemos cuando vamos a comprar. Algunos con mayor o menor medida, algunos con mayor o menor facilidad, pero hay una realidad de que el pecado mora uno en nuestros cuerpos y hace que muchas veces esas relaciones sean a veces difíciles. Y si nos ponemos a pensar, todos quizás recibimos una educación diferente, tenemos diferente estilo de vida, que podemos tener diferentes gustos, diferentes preferencias, y convivir con diferencias es algo realmente complejo, ¿sí? Es lo que Pablo está confrontando en este capítulo de Romanos 14. Hablaba en dos sentidos. Por un lado hablaba a los débiles de conciencia, aquellos que tenían dudas si ciertas cosas estaban bien o estaban mal, pero estas personas no solamente ellos se abstenían de cosas, sino querían imponer al resto a que sigan las mismas leyes o los mismos principios, cosas que la Biblia no prohibía, cosas que la Biblia no mandaba. Ellos sí querían imponer sus leyes. No encontramos un fundamento bíblico para lo que ellos imponían, pero ellos sí querían imponer con fuerza de ley. Y de ahí es la crueldad del hermano débil que quiere imponer sus leyes, limitando la libertad que Cristo nos da, ¿sí? Y el mensaje de esta noche, vamos a ver en el otro sentido, es la inmadurez del hermano fuerte, ¿sí? Vimos la crueldad del hermano débil, ahora la inmadurez del hermano fuerte. Podemos pensar que no se condice, ¿sí? Parece una contradicción, porque inmadurez del hermano fuerte, muchas veces fuerte lo relacionamos con alguien maduro, pero el conocimiento que nosotros tenemos no necesariamente se traduce en madurez. Muchas veces podemos tener mucho conocimiento y ser inmaduro, que es el caso al que Pablo está hablando en esta carta, en esta porción, porque la madurez tiene que ver más, no tanto con la cantidad de conocimiento, sino cómo aplicamos lo que sabemos, ¿sí? Es necesario el conocimiento porque si no nos quedamos como los débiles, con una débil conciencia y quedamos prófugos. Es necesario el conocimiento, pero no es inmediatamente eso nos va a dar madurez, ¿sí? Y en resumen, el conflicto que se da entre débiles y fuertes eran sobre temas que no eran pecaminosos en sí, pero la manera en cómo ellos lo tomaban o lo trataban terminaba siendo pecaminoso y estaba dañando a la unidad de la iglesia, a la imagen o al testimonio de la iglesia. Por lo tanto, como dijo un pastor, la manera que tratamos las cosas secundarias termina siendo algo esencial, ¿sí? Son cuestiones secundarias las que Pablo está tratando, en que si se puede comer o no se puede comer, si está bien o no observar ciertos días festivos. Eran cuestiones secundarias, pero terminaron siendo esenciales porque estaban afectando en sí a la unidad de la iglesia, ¿sí? Y bien nos leyó nuestro hermano Marcos, el capítulo 14 de Romanos, y podemos ver que aunque estos hermanos fuertes eran fuertes de conciencia, aunque el conocimiento de su libertad era mayor, aún así eran insensibles en el uso de la libertad, eran inmaduros, no la usaban con amor esa libertad. Por lo tanto, ambos, tanto débiles como fuertes, ellos perdieron de vista la perspectiva bíblica de la libertad. Perder la perspectiva bíblica de la libertad no solamente se da cuando censuramos cosas buenas que Dios nos ha dado y que Él nos permite para poder disfrutar. Los hermanos débiles, ¿sí?, censuraban las cosas buenas que Dios ha dado y de las que nos permitían disfrutar, entonces estaban dañando la libertad cristiana. Pero no es la única manera. Por otro lado, en el otro extremo de los fuertes, cuando con total desamor nosotros presumimos nuestra libertad sin que nos importe cómo afecta a otros, estamos dañando también la libertad cristiana. En ambos lados estamos dañando la libertad cristiana.
Y si nos ponemos a pensar de los hermanos que vemos en Romanos 14, podemos ver que la raíz de ambos, de los débiles y de los fuertes, la raíz del problema es el orgullo, ¿sí? Los débiles se creían superiores porque ellos eran capaces de abstenerse de cosas o de seguir ciertas leyes que Dios no había mandado ni prohibido, pero ellos seguían. Y por otro lado, los fuertes se creían superiores por su conocimiento, ¿sí? Ellos sabían más que todo, ¿sí? Y el primer punto que vamos a ver es: los fuertes deben recibir al débil en la fe, ¿sí? Habíamos visto el versículo 1 que hablaba de recibir al débil. Dijimos que desde ahí, desde el versículo 2 hasta el 12 más o menos, en gran parte está atacando al débil. Lo hace a lo largo del 14, pero principalmente en esos 12 versículos, ¿sí? De una manera indirecta, hablando al débil, pero también lo hace al fuerte, ¿sí? Comienza al fuerte en otra de las traducciones. El versículo 1 dice: reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ello, no discutan. Fíjense la claridad, ¿sí? Ellos quizás todavía no tienen en claro qué cosas Dios ordena, y si ustedes tienen una diferencia, no discutan, no entren en discusiones vanas, ¿sí? Muchos de los fuertes ni siquiera consideraban como hermanos a los débiles, ¿sí? Aquellos que no eran capaces de abstenerse o que se estaban absteniendo de comida, que no querían comer la carne. Bueno, en Corinto era carne sacrificada a los ídolos, acá podemos decir carne de animales inmundos. Eso no eran hermanos, ¿sí? A ese punto llegaron a que Pablo les dice: reciban, acepten a los hermanos. No eran herejes, eran hermanos débiles, pero en definitiva eran hermanos que estaban creyendo en el Evangelio, pero su conciencia todavía no estaba siendo bien informada, ellos estaban aprendiendo. Los hermanos con una conciencia menos informada son hermanos, eso es lo que Pablo le dice. Muchos de los débiles se abstenían de comida o seguían observando ciertas festividades judías del calendario judío del Antiguo Testamento, y lo hacían para el Señor. Ellos querían honrar al Señor, había una sinceridad en sus corazones de querer honrar al Señor, y en eso no había ningún problema. El problema de los débiles era que ellos condenaban a los que no hacían igual que ellos, pero en lo que ellos estaban haciendo de honrar al Señor no estaba nada mal, estaba bien, porque ellos lo hacían para el Señor. Si se abstenían para el Señor, se abstenían. Y si el que comía para el Señor, come y da gracia. Pero el problema no era ese, ¿sí? Esto terminaba siendo problema para los fuertes, que menospreciaban por estas actitudes. En Romanos 15:7 dice: por tanto, recibíos los unos a los otros como Cristo nos recibió, ¿sí? Pablo está llamando a recibirse unos a otros, a aceptarse. Y eso es un llamado a un amor genuino en lo que está haciendo, ¿sí? A aceptarse. No es simplemente a soportarse, no es un llamado a soportar, sino es un llamado a amarse, ¿sí? Es un llamado a la tolerancia con amor, podemos decir, ¿sí? Muchas veces nosotros creemos que Dios va a ser más glorificado cuando hay unidad en nuestros conceptos. Cuando todos nos abstenemos de las mismas comidas, cuando todos nos abstenemos del mismo tipo de bebida, cuando nadie toma alcohol, cuando nadie come carne de cerdo y empezamos a poner leyes, ¿sí? Empezamos a poner leyes de hombres o cosas del Antiguo Testamento que no se aplican, y pensamos que Dios es más glorificado cuando estamos en esa unidad, en esa igualdad. Pero la unidad no implica uniformidad. Dios no busca uniformidad, sino que Él busca unidad en medio de la diferencia, ¿sí? Ahí es Dios glorificado, cuando nosotros, a pesar de ser diferentes, a pesar de tener diferentes puntos de vista en cuanto a aspectos secundarios que son importantes, pero que Dios no encontramos prohibiciones o mandatos directos, sí encontramos ciertos principios bíblicos. No, tenemos que llegar a la unidad
en esas diferencias, ¿sí? Por lo tanto, Dios es más ampliamente glorificado cuando a pesar de las diferencias hay unidad, ¿sí? Dios es más glorificado ahí que en donde se intente una uniformidad, donde lleguemos a que todos pensemos de la misma manera. Y debemos tener paciencia, ese es el llamado de Pablo, de tener paciencia, ¿sí? Muchas veces el fuerte era impaciente, en su inmadurez era impaciente, quería imponer a que el hermano débil pueda disfrutar de las libertades, pero no lo hacía con amor. Debemos ser pacientes hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe en el conocimiento. Efesios 4, del 13 al 15 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. Efesios 4, del 13 al 15. 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar usan la astucia con las artimañas del error. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Sí? Si no, dice el versículo 15, que siguiendo la verdad en amor. Otras traducciones dice hablando la verdad con amor. Cuando corregimos con amor, cuando hablamos la verdad con amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿sí? Entonces, debemos tener paciencia hasta que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, a la estatura de Cristo, hablando la verdad con amor. Los fuertes a lo que Pablo le está corrigiendo no hablaban la verdad con amor. Por eso se dan los conflictos. Siguiendo la verdad en amor, debemos crecer en conocimiento. Eso es lo que Pablo está diciendo. Esto debe llevarnos a nosotros, por lo tanto, a crecer en amor. El conocimiento tiene que llevarnos a crecer en amor. Muchos débiles, sus conciencias crecen en conocimiento, pero a veces crecen en conocimiento pero sin amor. ¿Sí? Hay muchos que son débiles, empiezan a instruirse, comienzan a crecer sus conciencias, empiezan a tener más conocimiento de lo que está bien o está mal, pero fallan en no crecer en el amor. Muchos hermanos avanzan en el entendimiento de la verdad, pero olvidan todo el proceso que les llevó a ellos hasta llegar a la verdad. Incluso en temas no esenciales, uno debería tener paciencia, ¿sí? Pablo acá está hablando, recordemos, a hermanos. Pero ahora yéndonos del contexto y hablándolo en la paciencia que nosotros tenemos, nosotros muchos salimos del error, iglesias arminianas o que no predicaban el Evangelio o la salvación por la fe solamente en Cristo. Muchas veces yo fui testigo de que muchos hermanos que terminan saliendo de iglesias así terminan siendo intolerantes a los arminianos. O podemos salir del neopentecostalismo y terminamos siendo intolerantes a todos. ¿Sí? Es verdad que nosotros tenemos que corregir la verdad con amor en estas cuestiones que son esenciales y que afectan al Evangelio. Nosotros no podemos simplemente dejarlas, tenemos que corregir, pero tenemos que hacerla con amor. ¿Sí? Nada justifica a que nosotros lo hagamos con intolerancia, porque nosotros no somos mejores. Fíjense la inconsistencia que se da en nuestra profesión. Decimos la salvación es por gracia, pero después que el Señor nos salva tratamos sin gracia a aquellos que todavía no alcanzaron la gracia. Decimos que no es por nuestras obras, pero después terminamos sintiéndonos superiores y mejores a aquellos que no están creyendo. ¿Qué es lo que nos hace diferentes a ellos? ¿Acaso no es la gracia de Dios lo que hace la diferencia? ¿Y por qué nosotros lo tratamos con diferencias o con menosprecio también a ellos? Pablo acá está hablando en este sentido, no con este tipo de personas. Está hablando a hermanos dentro de una congregación, pero también se aplica afuera. Esta intolerancia que muchas veces sentimos hacia otros
no suele ser por amor a la verdad, sino por un orgullo, por sentirnos superiores, un orgullo doctrinal de sentirnos, pensar saber más. Como dice Sugel, las doctrinas de la gracia hay que defenderlas, pero hay que hacerlas con gracia. No podemos defender sin gracia las doctrinas de la gracia. No podemos defender la verdad sin amor. Cuando nosotros nos burlamos de los que están en el error, nosotros estamos mostrando orgullo porque estamos pensando, manifestando o haciendo evidente de que somos superiores. Muchas veces el orgullo está detrás de todas las cosas, no es un pecado menor. El orgullo no es un pecado menor. Creo que es el peor de todos los pecados porque es difícil de darnos cuenta del orgullo y muchas veces está detrás de cosas aparentemente buenas. A veces hacemos cosas que son nobles, pero el orgullo puede estar detrás. Por eso es destructor el orgullo. Lucifer cayó por cuestiones de orgullo. Cuando nosotros muchas veces contamos cosas de hermanos, muchas veces no lo hacemos para manifestar, por cuidado, o para buscar un consejo, o para buscar la restauración. Está bien cuando tenemos esa intención de dolernos y de buscar una restauración y de buscar un consejo. El problema es cuando lo hacemos simplemente porque nos sentimos superiores a otros. ¿Sí? El orgullo está detrás, por eso es tan peligroso el orgullo. Y todos luchamos con el orgullo, ninguno de nosotros es inmune, nadie nació con la inmunidad al orgullo. En una o en otro sentido, los hermanos estaban luchando con el orgullo de su superioridad en pensar que eran más morales que los otros, pero los otros en cuanto a conocimiento, nosotros no somos diferentes a ellos. En una u otra cosa vamos a encontrarnos luchando. El problema es cuando somos insensibles al orgullo, cuando simplemente ignoramos y pensamos que no pasa nada. Y el llamado del Señor es a que tengamos paciencia. La intolerancia es una muestra de orgullo. Cuando empezamos a ser intolerantes y nos empieza a molestar las cosas de los hermanos, de otras personas, estamos manifestando orgullo. Pasa con lo mismo con aquellas personas que vienen de una iglesia muy legalista, ¿sí? Se vuelven intolerantes a aquellos que tienen un poquito de legalismo, o a los que son débiles terminan siendo intolerantes. Como dije, todos tenemos un legalista en el corazón y debemos luchar con la idea de que Dios no nos va a aceptar más o nos va a aceptar menos en cómo llevemos a cabo nuestros deberes cristianos, en cómo comamos o no comamos, en cómo nos vistamos o no vistamos. Por supuesto que hay cierta manera de vestirnos cristianamente hablando, hay otras maneras que son ilícitas, pero no es el punto, ¿sí? Los hermanos fuertes no están teniendo paciencia a los hermanos débiles, y Pablo le dice que los acepten, que no los rechacen, que no los consideren como incrédulos. En segundo lugar, los fuertes no deben menospreciar a los hermanos débiles, ¿sí? No solamente debían aceptarlos como hermanos, sino que no debían menospreciarlos. Versículo 3, el que come no menosprecia al que no come, o sea, menospreciar a la hora de tenerlo en poco. O sea, los fuertes, los que tenían una conciencia más informada, esos eran fuertes, tenían más información en su conciencia, no tenían que tenerlo en poco, menospreciarlo, tenerlo de menos a aquellos que eran débiles. A su vez, vimos que los débiles criticaban a los que no pensaban como ellos, y ambas actitudes, tanto de menosprecio de parte de los fuertes como de crítica de los hermanos débiles, están afectando a la unidad de la iglesia. Algo realmente grave. El menosprecio, el tener de poco, es una actitud de orgullo, ¿sí? Es otra manifestación de orgullo, producto de que los fuertes quizás se sientan superiores
en tener más entendimiento. ¿Cómo el hermano no va a entender que tiene estas libertades? ¿Sí? Y el tema, en el versículo 6 habla de que los débiles, cuando se abstenían en comer o al hacer ciertos o guardar ciertos días festivos, ellos lo estaban haciendo para honrar al Señor. Por lo tanto, los fuertes no tenían que menospreciarle. No tenían que tenerlo de menos porque ellos lo que estaban haciendo no estaba mal en el sentido que lo estaban haciendo para el Señor. Y Pablo nunca le pide a los débiles que cambien en ese sentido. Si ellos tenían esos escrúpulos, ¿sí? Ese sentido de temor, los alienta a que sigan obedeciendo a su conciencia. Si para ellos está mal, que hagan caso a su conciencia. Pablo no los obliga, aunque él da su punto de vista, ¿sí? Y el versículo 14, yo confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. O sea, en un sentido Pablo le está dando razón al fuerte de que nada es inmundo, de que no es pecado comer en sí mismo. O que la forma de agradar al Señor no es simplemente comiendo legumbre y no comiendo carne. Pero Pablo no está hablando, hay que tener en cuenta que Pablo no está, cuando dice que nada es inmundo, no está dando permiso o licencia al pecar diciendo que podemos hacer lo que queremos. Porque hay cosas que sí son inmundas, o impuras, o pecaminosas. Pero Pablo no está tratando cuestiones que la Biblia explícitamente las prohíbe. Eso tiene que quedarnos claro. El adulterio, la mentira, el chisme, cosas que la Biblia explícitamente lo manifiesta como pecado, esas son cosas primordiales. Son cosas explícitas que el Señor prohíbe, pero acá Pablo no está tratando esas cuestiones. Está tratando cuestiones secundarias. Por ejemplo, en la comida, 1 Corintios 10, 25, dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. ¿Sí? No importa si no fue sacrificado a los ídolos. Si es por el tema de tu conciencia, puedes comerlo. Y Romanos 10, 23 habla del que duda, hablando del débil, ¿sí? Si él lo hace dudando, está pecando porque lo está haciendo sin fe, ¿sí? Para el débil, que puede ser pecado comer ciertas comidas y come, sí le puede ser pecado, a pesar de que en sí la comida no sea pecado, a pesar de que el hecho en general no sea pecado, para él sí termina siendo pecaminoso. Por lo tanto, los fuertes no tendrían que menospreciarlo, porque lo que hacían los fuertes, menospreciando a los débiles, era forzándolos a que ellos pequen. ¿Sí? Le estaban obligando a que ellos cambien su manera de actuar. Y esto nos da lugar a nuestro tercer y último punto. Los fuertes deben ejercer su libertad en amor. ¿Sí? No solamente debían aceptarlos a los débiles, no solo debían no menospreciarlos, sino que debían ejercer su libertad en amor. Y en algunas ocasiones debemos limitar nuestra libertad por amor al hermano débil. Debemos estar dispuestos a limitar el uso de nuestras libertades por amor al hermano. Versículo 13. Así que ya no juzguéis más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. O sea, teniendo la libertad de hacer muchas cosas que el Señor nos permite, en ciertas ocasiones es mejor limitarnos a usar esa libertad. Comprendiendo que hay hermanos que aún les puede ser tropiezo o les puede afectar a su conciencia en cómo hacemos o actuamos. Es lícito, está permitido, pero puede dañar al hermano, ¿sí? Lo que pasaba en Corintio era que había carne que era sacrificada a los ídolos. En sí no era pecado comer esta carne, los ídolos nada son. Los judíos tenían bien en claro en este sentido, sabían que la comida sacrificada a los ídolos no era nada, pero los que venían del paganismo, para ellos era una cuestión muy fuerte, porque ellos al comer esa carne ellos se identificaban con los ídolos y era muy fuerte verle a otro cristiano comer. Sus conciencias
Aún tenían que ser informadas y tenían que ser instruidos que comer carne de ídolo no era pecado, pero mientras tanto para ellos era, ¿sí? Entonces, salían dos hermanos a comer, el hermano fuerte y el hermano débil, y el hermano fuerte decía, bueno, yo puedo comer esta carne o es más barata, pero no lo voy a hacer por amor a mi hermano. Lo puedo hacer. No es pecado. Pecado le sería si a él no le importara y a pesar de eso le dice, come esta carne sacrificada, lo digo, no es nada, total, come. Y le fuerza que traicione la conciencia. Porque cuando empezamos a traicionar a nuestra conciencia, llevamos a un grado de mayor pecaminosidad. Podemos preguntarnos en la vida de David, un hombre que fue tan temeroso de cortar el manto de Saúl, como una persona tan temerosa llegó a cometer un pecado tan atroz con Betsabé. ¿Cómo se llega de ser tan temeroso a tal punto? Y es cuando empezamos a acallar nuestra conciencia en ciertas cosas. No podemos acallar nuestra conciencia porque vamos cada vez siendo más insensibles a la voz del Espíritu y vamos endureciéndonos. 1 Corintios 8:9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser de tropezadero para el hermano. ¿Sí? Pablo habla del peligro de hacer pecar al hermano. ¿Cuál era el problema? Si tienen que decirme, ¿cuál es el problema del fuerte? El problema del fuerte era que no le importaba, que era insensible a lo que el hermano podía caerle mal o no, y quería forzar al hermano a que vaya en contra de su conciencia. Ese era el problema, el querer forzarlo y en ese sentido, esa libertad del hermano terminaba siendo un tropezadero, porque estaba llevando a que el hermano peque contra el Señor. Comer carne de ídolo no es pecado, pero si yo le estoy forzando a un hermano que para él es pecado, a que coma y a que pruebe, yo estoy llevándolo a él a que peque. ¿Sí? Entonces, Romanos 3 dice, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. En otra traducción dice, ya no debemos criticarnos unos a otros, al contrario, no hagamos que por culpa nuestra un seguidor de Cristo peque o pierda su confianza en Dios. Ese es el punto, no hacer que el hermano sea forzado a pecar o a que pierda esa confianza en el Señor, ¿sí? A que traicione su conciencia. Si yo invito a un hermano a comer a casa y para el hermano es pecado tomar alcohol, hay personas que deciden no tomar alcohol porque creen que es lo mejor para sus vidas, porque es lo mejor, consideran que es el límite mejor para su vida, es directamente no tomar, y no es una cuestión de debilidad, sino una cuestión de fortaleza, de carácter, de querer abstenerse a tal punto de no querer tomar. Y no es una señal de superioridad espiritual ni nada, como dijimos anteriormente. Pero puede ser, hay hermanos que pueden considerar que tomar un poquito de alcohol es pecado, ¿sí? Y si le invitamos a comer a casa y le ponemos un vino y le decimos, o le invitamos a tomar una cerveza y le decimos, probá, mira, fíjate el calor que hace, toma la cerveza, no es pecado, fíjate lo rica que es. Y ahí estamos llevando a que el hermano peque en algo que no es pecaminoso. La Biblia no nos prohíbe tomar alcohol, si el excedernos en la ingesta del alcohol. Y Pablo no quiere que el fuerte en el uso de esa libertad obligue al hermano o débil a que haga algo, ¿sí? Tranquilamente en mi casa puedo tomar, pero viene el hermano que para él todavía su conciencia no es informada acerca de que el pecado no es, que tomar alcohol no es pecado. Él viene de una congregación que lo consideraban así, entonces por amor al hermano temporalmente yo me voy a abstener de hacerlo. Porque lo amo, o sea, no quiero que el hermano, su conciencia sea afectada. Y si el hermano fuerte tiene que limitar el uso de la libertad, ahora la pregunta, ¿significan que los hermanos que tienen mejor conocimiento, mayor conocimiento, los fuertes, tienen que abstenerse de todo? ¿De todo lo que podría llegar a ser problema para el débil? ¿Debemos abstenernos absolutamente de todas las cosas que podrían llegar a ser problema? No, es imposible nosotros poder llegar a abstenernos absolutamente todas las cosas.
Si tal fuera el caso, no va a existir ningún tipo de libertad cristiana, estaríamos estrictamente en un legalismo, ¿sí? Y Pablo no quiere eso, no quiere que caigamos en el legalismo de decir, bueno, vamos ahora, las mujeres no van a usar pantalón porque viene una hermana que para ella está mal. Y después viene un hermano que está mal, que los hermanos no usen camisa, y después está que está mal que usen arito, y así empezamos a poner leyes, ponemos leyes, y terminamos siendo legalistas, y Pablo no quiere eso. Eso no es limitar la libertad por amor. Estamos cayendo nuevamente en otro extremo del legalismo. No podemos caer en un montón de reglas humanas, ¿sí? Y Pablo, sería otra vez caer en la crueldad del hermano débil de tratar de imponer leyes porque nos parecen que están mal. La Biblia no lo prohíbe, pero por las dudas lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, la libertad cristiana no consiste en hacer, o no llega hasta donde los demás hermanos lo aprueben. Cristo nos hizo verdaderamente libres. Tenemos el privilegio de poder disfrutar de muchas cosas. Ahora el tema es cómo usamos, cuál es la intención. Hablando del alcohol, tenemos la libertad de poder disfrutarlo, pero ahora, ¿qué actitud tenemos cuando tomamos? Ese es el punto. ¿Somos sensibles ante otros hermanos que sabemos cuál es su punto de vista o no? Por otro lado, Pablo no quiere que los hermanos fuertes sean insensibles, no quiere por un lado que los hermanos débiles critiquen la libertad de los hermanos fuertes, pero tampoco quiere que los fuertes sean insensibles. En nuestra libertad nosotros no podemos forzar a los débiles a que hagan cosas que van en contra de su conciencia, y ese es el punto, el llamado a los fuertes. Es que estarían limitando el uso de su libertad cuando al hacerlo ellos no están poniendo presión o no están obligando a los débiles a que lo hagan. ¿Sí? El llamado a los fuertes es que no pongan presión a los débiles a que hagan algo. Ese es el punto. Yo puedo saber que no es pecado, pero yo al hacerlo no puedo tener la intención que el hermano cambie, porque el hermano lo está haciendo para el Señor. Y tener paciencia porque el hermano ya va a llegar al conocimiento. Y muchas veces esto hace que se entren en discusiones vanas, y es lo que dice en el versículo 1, que no entremos en contiendas, en discutir en que esto, porque son cuestiones secundarias, tenemos diferente, el Señor nos hizo diferente, estamos en diferente contexto, está bien o está mal disfrutar del fruto de nuestro trabajo, está bien. Hay hermanos que pueden decir, no, vos tenés que abstenerte, y tenemos diferentes puntos de vista. ¿Y qué vamos a hacer? Versículo 13 les dice que ellos no debían poner tropiezo. Por amor debemos limitar el uso de nuestra libertad, pero esto no quita que muchas veces en nuestra libertad cristiana, nosotros honrando al Señor, vamos a ser de ocasión de tropiezo. Hay hermanos que quiere decir que igual se van a ofender de una u otra manera. El ser de tropiezo en definitiva no llega a ser pecaminoso en algunas ocasiones. La palabra poner tropiezo o tropiezo aparece 6 veces en la Biblia y 3 se aplican a Cristo, y dice que Cristo era tropiezo para los judíos, ¿sí? Porque él no llegó a ser el Mesías que ellos esperaban, y Cristo no cometió pecado. O sea, su vida de rectitud, nuestra vida de rectitud, de querer seguir las Escrituras, de querer congregarnos regularmente, de seguir la verdad, la Biblia, muchas veces va a ser de tropiezo para nuestros familiares. Nos van a criticar, ustedes son muy legalistas, ustedes son muy religiosos. Va a terminar nuestra manera de vivir, va a terminar siendo, para algunos, cuestiones para que nos critiquen, pero nuestra firmeza está en la palabra, ¿sí? El hermano fuerte y maduro que ama y se preocupa por los hermanos en la fe
va a decidir en su mente y en su corazón ser sensible ante cualquier debilidad que presenten los hermanos para evitar cualquier conflicto, ¿sí? Si hay una madurez en los hermanos, no va a haber problema en limitar temporalmente su libertad hasta que los hermanos lleguen al conocimiento. Hay muchas veces que esperar mucho tiempo, hay veces que es cuestión de meses, días, hay veces que hay que esperar años hasta que los hermanos lleguen a ser convencidos por la palabra, ¿sí? Y versículo 15 dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? No está diciendo que vos tenés que abstenerte en usar tu libertad o de comer ciertas cosas porque el hermano puede perder su salvación. Pablo sería negar todos los capítulos anteriores. Nuestra salvación está segura en Cristo. Y Pablo no está hablando de perder la salvación en este punto. En el uso de nuestra libertad nosotros debemos buscar edificar en lugar de lastimar, ¿sí? El hacer que el hermano se pierda viene de la palabra destruir y es lo opuesto a edificar, ¿sí? Cuando dice que el hermano se pierda es lo opuesto a edificar, estamos lastimando al hermano. Y acá Pablo entonces nos habla de que debemos limitar el uso de nuestra libertad para evitar que el hermano pierda su salvación, sino para que el hermano débil no pierda su paz interior, para que él no pierda su gozo, su testimonio, su seguridad de salvación. No la salvación, su seguridad de salvación. Que nosotros no lastimemos, en el uso de nuestra libertad lastimemos a los hermanos. Versículo 16, no sea pues vituperado vuestro bien. En otras palabras, no permitan que hablen mal de lo que es un bien para ustedes, ¿sí? Es posible abusar a tal extremo nuestra libertad en Cristo con respecto a nuestra relación con los hermanos de la fe, que generemos conflictos dentro de la iglesia, a tal punto que inclusive el mundo hable mal de nosotros. Podemos usar mal nuestras libertades, generar desunión dentro, a tal punto que llegue a que el mundo nos critique, nosotros que somos testimonio del amor y de la fraternidad, del amor fraternal, estamos no siendo testimonio para afuera. Versículo de 17 al 19, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aunque la libertad cristiana trae bendiciones y complacencia a quienes lo entienden y ejercen de forma adecuada, no debe ser usada para nuestro bien, para nuestro propio beneficio. Muchas veces lo usamos por capricho egoísta. No es a través del uso de nuestra libertad que hacemos evidente el reino de Dios. Es decir, que hacemos evidente que Cristo nos gobierna. No es a través de ser alevosos en que podemos hacer muchas cosas y no son pecado, porque total la salvación es por fe, ¿no? No es a través del uso de nuestra libertad, tampoco es absteniendo, no comiendo, sino a través de vida santa. Por eso dice el versículo, justicia, paz, ¿sí? Y gozo, ¿sí? El paz y el gozo es el fruto de esa vida santa. Y es así que se hace evidente el reino de Dios, el gobierno de Dios en nuestra vida a través de vidas santas que busquen agradarles. Versículo 20, no destruya la obra de Dios por causa de la comida, ¿sí? Destruir la obra de Dios por causa de la comida es destruir la unidad de Dios en la iglesia por cuestiones secundarias. O sea, Cristo, Dios, a través del Espíritu Santo está buscando la unidad y edificando a su iglesia, y nosotros por cuestiones secundarias estamos destruyendo esa unidad. Estamos destruyendo la obra de Dios en este lugar por cuestiones que son secundarias o vanas. No es aceptable que mientras Dios esté edificando nosotros estemos yendo en contra de Él. Y para finalizar, 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Por lo tanto, la verdadera libertad, la libertad que se alcanza con la madurez
que no es solamente entendimiento, sino en cómo vivimos a la luz de lo que sabemos, consiste en buscar el bien de otros. Ahora el Señor nos hizo libres para que nosotros podamos adorarlo a Él y para que podamos honrarlo y para que de esa manera podamos experimentar gozo y esperanza en nuestras vidas. Libres para honrarlo. En lugar de entablar peleas en cuestiones secundarias, nosotros tenemos que mantener la paz y la armonía. Todos deberíamos estar gobernados por la ley del amor. Debemos hacer una mutua tolerancia, tanto del fuerte debería dejar de menospreciar al débil, y el débil no debe juzgar a los hermanos que tienen un mejor entendimiento de la libertad. Cristo nos otorgó una maravillosa libertad a aquellos que creemos. Él nos hizo libres del castigo del pecado, nos hizo libres de la muerte espiritual, de la condenación eterna, y Él nos hizo libres de las ceremonias del Antiguo Testamento, nos hizo libres del Antiguo Pacto. Y aparte del pecado, nosotros ahora somos libres por completo para poder disfrutar una vida plena en Él, de las buenas dádivas que Dios nos ha concedido en abundancia por su gracia. No obstante, aunque nosotros tenemos permitido disfrutar en libertad, no estamos obligados a ejercerla. ¿Qué quiere decir? Que no es pecado cuando nosotros voluntariamente decidimos abstenernos. Dios nos da libertad, pero no nos obliga a que la ejerzamos la libertad. Podemos abstenernos y aún así honrarlo. Cuando mayor es nuestro amor y nuestra madurez espiritual, más dispuestos estamos a nosotros a restringir nuestra libertad por amor al hermano. Y eso puede implicar diferentes cosas para ustedes. Limitar su libertad. Ustedes deben analizarse en qué punto se encuentran, si se encuentran en un sentido de más crítica de lo que les caracteriza su vida en cuanto a las cosas. Si te caracteriza más la crítica, estás en el lado de los débiles y el Señor te exhorta a que dejes de criticar. Y si tu característica es de que terminas menospreciando o apreciando menos o teniendo en menos estima a los hermanos, estás teniendo el problema de la inmadurez. El Señor quiere que nosotros tengamos buen conocimiento, pero que lo llevemos a la práctica. No podemos establecer reglas humanas en cuestiones que Dios no las legisla. Y es la paciencia, con mucha paciencia, que tenemos que crecer en la unidad hasta que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo, de que todos crezcan en el conocimiento para que puedan experimentar la verdadera libertad, siguiendo la libertad en amor. Ese es el punto, seguir nuestra libertad en amor. Si te vas a abstener, que sea por amor. Pero que tener que estar seguro en tu conciencia de que lo que haces o dejas de hacer es para el Señor. Si estás trabajando o no estás trabajando, si estás haciendo esto o estás haciendo aquello, ¿por qué lo haces? Oramos. Dios Padre, yo te ruego que tú nos ayudes, Señor, a entender el uso de nuestra libertad, Señor. Tú nos has hecho libres, Señor, y te gozas cuando disfrutamos la libertad que tú nos das. Ya estando oprimidos por el pecado, estando oprimidos en el error, en la completa oscuridad de una vida vacía, tú nos has dado la libertad de conocer a Cristo y de experimentar la verdadera paz. Ayúdanos a vivir verdaderamente esa libertad en amor. Y no que usemos esa libertad como un pretexto para pecar, para condenar, para menospreciar. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a crecer en la unidad, que podamos contribuir juntos, Señor, a la edificación de tu iglesia. Somos débiles, Señor, y muchas veces
El orgullo nos cega, Señor, el entendimiento, y actuamos muchas veces de maneras incorrectas, Señor. Ayúdanos a analizar nuestras vidas. Que en esta noche puedas obrar en la vida de los hermanos, a que puedan examinarse en cómo están honrándote, Señor, en cómo viven, en cómo están contribuyendo a la unidad de la iglesia. Siendo indiferentes, no se contribuye a la unidad. Manteniendo distancia tampoco. Pero involucrarnos en nuestras vidas es un desafío, Señor, porque somos diferentes y tenemos que ejercer la paciencia. Pero es ahí donde tú te glorificas, Señor, en la unidad, en nuestras diferencias. No en la uniformidad. Yo te ruego, Señor, que tu nombre sea exaltado, que Cristo pueda ser exaltado en la unidad de tu iglesia, Señor, que tú puedas formarla, edificarla, establecerla para poder ser luz a las naciones, Señor. Te alabamos. Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.